Chicos, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Vamos hoy a redondear los temas de los que hemos venido hablando sobre integración del metabolismo, cómo se integran los procesos metabólicos. Vamos a ver algunas cosas, algunos apartes importantes de este tema y con esto damos por concluido lo que es el bloque grueso de bioquímica, ¿vale? Cuando hablamos de interconexión de procesos metabólicos, ¿sí? O integración del metabolismo, como se le llama también, estamos hablando de cómo las principales rutas de las principales moléculas energéticas se integran. Es decir, si hemos visto metabolismo de carbohidratos, si hemos visto también metabolismo de lípidos y si hemos visto también metabolismo de proteínas, pues es súper importante encontrar también la forma en que estos procesos pues, se integran, ¿vale? Se pueden unir. Entonces, pues empecemos hablando de que las principales rutas, ¿sí? Metabólicas, los principales metabolismos de las principales moléculas se conectan. O como diríamos nosotros, se interconectan, ¿sí? Esta palabrita es muy elegante y en biología en general hace parte enteramente de lo que nosotros consideramos, por así decirlo, mm, el análisis más grande que existe. Porque normalmente cuando uno habla de interconexión, pues está hablando de cosas muy llamativas, específicamente. Ok, entonces lo que vamos a hacer es mostrar específicamente cómo se interconectan las principales rutas. Esta gráfica que viene es del libro de McKee y nos muestra moléculas muy interesantes, entre ellas tal vez la molécula a la que le hemos dedicado un tiempo prudencial en todo lo que tiene que ver con la integración del metabolismo, porque esta molécula, el acetilcoenzima A, pues se nos antoja como una especie de hub, como un centro de acopio. Y si estamos hablando de vías catabólicas, ¿sí? O estamos hablando de vías anabólicas eventualmente, o estamos hablando del maravilloso ciclo de Krebs, como una vía que cumple con las dos, una vía anfibólica, tenemos que ver con ese ciclo de Krebs. Entonces podemos notar varias cosas. Podemos irnos, ¿sí? Por la vía donde la glucosa se nos va a convertir finalmente en NADPH y esto es conducida efectivamente a la constitución de las pentosas fosfato, ¿sí? O podemos hablar también de cómo, pues a partir de las moléculas, ¿sí? Como por ejemplo el piruvato, un resultado completo de este piruvato, teníamos la forma de devolvernos hacia la glucosa misma. Entonces hacíamos gluconeogénesis, ¿sí? O como cuando ya tenemos glucosa nos devolvemos hacia abajo, por así decirlo, generando esta ruta hermosa, donde la glucosa vuelve y se convierte, ¿sí? En una molécula más pequeña, pasamos al acetil, de ahí pasamos al NADH, de ahí pasamos al resto. Es decir, hacemos la última parte de este gran ciclo que es la beta oxidación, ¿sí? Pero antes de eso hemos hecho también respiración celular, ¿vale? Con el transporte de los electrones y hemos generado pues sobre todo ATP. También vemos cosas muy llamativas porque podemos hacer efectivamente como un complemento de esa molécula increíble que es el acetilcoenzima. Es increíble porque es una molécula que tiene dos carbonos. Es decir, la naturaleza está usando un sustrato muy simple, entre comillas, para producir grandes resultados. Pero aún con dos carbonos, nosotros, ¿vale? Podemos generar por esta vía de la biosíntesis de los ácidos grasos, pues lípidos, porque estamos generando ácidos grasos y si generamos ácidos grasos, generamos triglicéridos y bueno, absolutamente maravilloso todo este proceso. Y también, ¿sí? No desconociendo este trabajo, podemos hacer que la cantidad de nitrógeno que ingresa a nosotros a través de la ingesta de proteínas, específicamente por los aminoácidos, pues conlleven efectivamente a que produzcamos nitratos y eventualmente expulsemos lo que nos queda además con la famosa urea, pero de todas formas aportemos en ese ciclo de la urea algunas cosas muy importantes como el oxalacetato y algunos otros compuestos, ¿sí? Hacia las rutas específicamente de la construcción de acetilcoenzima A
¿sí? Porque podemos llevar a convertir algunos productos del ciclo de la urea a piruvato, a acetilcoenzima A, ¿sí? Y esto pues conlleva efectivamente a que se nos vuelva a mover el ciclo de Krebs o que hagamos biosíntesis en caso de que haya muy poca disponibilidad de grasa y tengamos nosotros gran disponibilidad de carbohidratos. Es decir que en general las rutas metabólicas son unos procesos maravillosamente interconectados, ¿sí? Y aquí el libro de McKee nos lo está mostrando de una forma muy llamativa porque está tratando de integrar de una forma muy gráfica los dos procesos, el proceso anabólico, el proceso catabólico y también el proceso anfibólico que hace el ciclo de Krebs. Entonces, todo este cuento arranca, ¿sí?, con esa interconexión entre los dos grandes tipos de metabolismo que tenemos, entre ana y cata, entre anabolismo y catabolismo. Y eso, por supuesto, nos lleva a pensar en que debe de existir, ¿sí?, algo que permita que nos comuniquemos. Es decir, debe de existir una comunicación celular entre nuestros órganos que realizan las funciones, ¿sí?, celulares y bioquímicas y que como resultado de esto generan, ¿vale?, los procesos anabólicos y catabólicos. Esa comunicación es una comunicación entre órganos importantes, es una comunicación intercelular, pues se está estableciendo directamente entre órganos tan importantes como el hígado, el tejido adiposo, órganos de alto consumo energético como el músculo o como el cerebro. Y entonces, ¿qué usamos para generar esta comunicación? Pues retornamos a nuestras clases iniciales, por supuesto, porque queríamos o queremos contar la historia de nuestros queridos mensajeros. Y los ligandos, en este caso, nuestros mensajeros más importantes son las hormonas y eventualmente los factores, ¿sí?, que conllevan algún tipo de respuesta, muy probablemente a nivel metabólico, pero algunas de ellas súper importantes para hacer las divisiones celulares, es decir, a nivel mitogénico. En general, las hormonas son unas sustancias increíbles porque están creadas, por así decirlo, ¿vale?, haciendo algo de teleología, para comunicar. Entonces, las hormonas en nosotros, que tienen dos grandes tipos de orígenes, un origen proteico y un origen lipídico, ¿sí?, nos sirven para que podamos a través de, especialmente el sistema nervioso que recibe y propaga señales, comunicar acciones celulares. Y esto permite en últimas que los sustratos que ingresan por la ingesta de nosotros para nuestras rutas bioquímicas tengan una transformación y eventualmente también tengan un destino. Nace entonces un concepto muy llamativo sobre coordinación del metabolismo y específicamente entre el sistema, ¿sí?, nervioso y el sistema que genera a las hormonas, el sistema endocrino. Entonces hay una rama completa de la salud donde se trabaja a nivel de enfermería, se trabaja a nivel de medicina, por supuesto a nivel de nutrición, ¿sí?, con el sistema neuroendocrino, porque entonces combinamos las señales que se están generando a través del sistema nervioso con la respuesta hormonal que conllevan esas señales. Y esto es importantísimo porque si no existiese esa interconexión entre los dos sistemas, sería súper complejo que pudiéramos entonces coordinar lo que nosotros llamamos o hemos estado llamando desde hace un tiempo metabolismo. Por lo tanto, nosotros sí respondemos, como lo hemos sabido, como de siempre, a estímulos y esos estímulos generan entonces una particular respuesta. Por parte de las células endocrinas generamos entonces productos muy posiblemente como hormonas a nivel endocrino que viajan por el torrente sanguíneo y que pues por supuesto van a generar un impacto sobre algún tejido blanco y esto genera una respuesta que es lo que llamamos nosotros anabolismo catabolismo. Pero esto también entonces lo podemos unir con el estímulo que se hace a nivel nervioso y por supuesto tenemos un tipo de células increíbles que son las células neurosecretoras que a su vez están generando, ¿sí?, hormonas, neurotransmisores que tienen a veces la doble función de ser hormona y también de transmitir la información, ¿sí? Y esto conlleva a que tengamos también un impacto sobre un tejido blanco y ocasionemos una respuesta metabólica. ¿Por qué es tan importante este tipo de interconexión? Pues porque en primera instancia, para entender cómo podemos integrar a propósito de nuestra clase de metabolismo,
Los dos sistemas, el sistema endocrino y el sistema nervioso, son los que nos permiten, ¿sí?, llegar a esta consecuencia. Entonces, vamos a ver varios ejemplos de esta parte, ¿sí? Varios ejemplos de esta parte. Y también como por las neuronas que se puede sostener, y de hecho se sostiene, dichas cascadas, hormonas y pues por neuronas. Es importante a propósito que esto ocurra porque la respuesta que se está generando a nivel de el impulso nervioso interconecta como estímulo justamente a la célula, ¿sí?, del sistema endocrino, que a su vez genera la respuesta para que haya finalmente, ¿sí?, un proceso metabólico que produzca algo. Y esto es importante porque en general en los mamíferos, en los seres complejos, nuestro sistema neuroendocrino está todo el tiempo respondiendo y es tal vez la parte más importante para que nosotros entendamos cómo podemos integrar, ¿sí?, el metabolismo. En el caso de los humanos, el metabolismo humano. Entonces, en el metabolismo de los mamíferos vemos muchas rutas a propósito que se integran. Y en nosotros los órganos, ¿sí?, tienen una función específica y manifiestan esa función específica en nuestros órganos a través de la anatomía de ese órgano como tal y de la actividad metabólica derivada de ese órgano. Entonces, en células tan importantes como en el hepatocito, vemos llamativamente, de una forma muy elegante, cómo la glucosa, por ejemplo, arranca todo un camino que me conlleva a mí a producir piruvato, acetilcoenzima A, y bueno, todo lo que se puede derivar de esto. Pero hay algo supremamente único con nosotros y es cómo integramos, y aquí aparece de nuevo esa característica anfibólica elegante que tiene el ciclo de Krebs. Y entonces, para esto, lo que notamos es que podemos, con el exceso de acetilcoenzima A, generar ácidos grasos, generar triglicéridos, generar fosfatos de gliceroles, para poder generar entonces, sí, hidroxiacetonas y, si es necesario, armar gliceraldehídos y de nuevo sostener la producción de acetilcoenzima A. Porque si sostengo la producción de acetilcoenzima A y a la vez tengo oxalacetato proveniente del ciclo de Krebs, pues puedo sostener la producción del poder reductor del NADH, y si tengo NADH voy a producir energía. Entonces, otros aspectos importantes integramos de estas vías canónicas, y es cómo empezamos eventualmente a obtener energía si degradamos moléculas que en su estructura original son más funcionales, son más sólidas que lo que es un carbohidrato y un lípido, hablando energéticamente. Y estas estructuras, por supuesto, son las proteínas. Entonces, obtenemos de la dieta, ¿sí?, aminoácidos súper importantes como la cisteína, la alanina, la serina, la glicina, el triptófano. Y estos aminoácidos contribuyen a generar, por vías tan importantes, ¿sí?, como la transaminación, moléculas de nuevo como el piruvato del que ya hemos hablado. También obtenemos, a propósito, a partir del oxalacetato, aspartato, y si tenemos aspartato, pues ya sabemos que vamos a hacer arginosuccinato, arginina, y por supuesto podemos, ¿sí?, excretar la mayoría de todo ese nitrógeno que nos queda a través de la urea. Sin embargo, con arginina también podemos generar, ¿sí?, citrulina, y de nuevo sostenemos al aspartato, que nos lleva de nuevo al oxalacetato. Entonces es impresionante porque pues estamos hablando, ¿sí?, de diferentes aminoácidos que nos sirven como sustrato. ¿Sí? La fenilalanina o la tirosina eventualmente se convierten también en sustratos para armar fumarato y de nuevo sostener este ciclo maravilloso que es el ciclo de Krebs. O la prolina misma, la histidina y la arginina, la llevamos al glutamato, y el glutamato lo podemos llevar al famoso cetoglutarato, que es uno de nuestros intermediarios, ¿sí?, muy elegantes en la producción del NADH, y sostener de nuevo la producción de poder reductor. Además de esto, la fenilalanina, la leucina y la lisina se les convierten también, ¿sí?, en cuerpos cetónicos como el acetoacetato, del cual, ¿sí?, también derivamos eventualmente acetoacetilcoenzima A. Y con este acetoacetilcoenzima A, súper importante, pues tenemos acetilcoenzima A, y esto conlleva de nuevo la producción de acilcoenzima A, acuérdense de la beta oxidación, para sostener entonces la producción de los ácidos grasos. Así que
integramos entre el tejido de nosotros, ¿sí? Específicamente con el hígado, con el tejido graso, eventualmente con los órganos diana que reciben los productos de energía, ¿sí? Profusos, todo un metabolismo muy diseñado para utilizar los recursos que tenemos. Nosotros tenemos una ventaja sobre el resto de los mamíferos, hablando a nivel biológico, y es que tenemos una corteza prefrontal que permite tomar decisiones. Entonces, no solamente podemos conocer qué es lo que eventualmente a nosotros nos afecta, bien o mal, sino que podemos tomar decisiones a largo plazo sobre cómo estas moléculas se pueden modificar o qué significa la modificación de estas moléculas. Quiero que la gente, tanto de enfermería, de medicina, la gente también de nutrición, entiendan la importancia de este tipo de conocimiento, porque el impacto que está teniendo en la parte de salud, en este renglón tan importante que es la salud, lo referente a inflamación es notable, ¿sí? Está interconectada con todos los procesos que hemos mostrado, pero se está convirtiendo este conocimiento en algo pavoroso, diría yo, porque es un fundamento para entender muchas de las enfermedades que nos están ocurriendo. Y el problema, o lo que digo de pavoroso, no es porque lo entendamos, porque eso es maravilloso, entender es maravilloso, es porque si entendemos lo que tenemos, no generamos ningún tipo de cambio de actitud respecto a esto. Y ahí es donde la salud se vuelve algo muy importante, ¿vale? Ok, entonces, la participación, como lo hemos contado, ¿sí?, de los principales tejidos es vital, porque la integración de ellos, ¿sí?, por ejemplo, con el cerebro, lo que el cerebro utiliza, qué tipo de molécula es preferente para el cerebro y qué tipo de molécula se genera a partir de esa molécula que el cerebro utiliza, pues nos ha conllevado, ¿sí?, a entender cómo en nosotros, en los mamíferos en general, participan y se coordinan estos diferentes órganos. Entonces tenemos como, por ejemplo, nuestro cerebro no almacena ningún tipo de molécula, ¿sí?, pero utiliza grandes cantidades de glucosa y eventualmente en periodos de ayuno prolongados puede llegar a utilizar, ¿sí?, eh, cuerpos cetónicos producidos por nuestro hígado para sostener el ciclo de Krebs. No exporta, por lo tanto, ningún tipo de molécula porque evidentemente el consumo es masivo sobre la molécula energética. Respecto al músculo esquelético en reposo, tenemos como combustible almacenado, ya sabemos, ¿sí?, por glucogénesis. El glucógeno utiliza ese tejido, el ácido graso, pero no exporta. El músculo durante el ejercicio puede, sí, preferir la glucosa y eventualmente esto conlleva a que genere lactato o alanina para generar estos ciclos tan llamativos como el ciclo de Cori, ¿vale? El músculo cardíaco utiliza sobre todo ácidos grasos, ¿sí?, y el tejido adiposo almacena grasa en forma de triacilglicerol, de triglicéridos, utiliza ácidos grasos como combustible y eventualmente puede exportar ácidos grasos, ¿sí?, y también glicerol. Y nuestro hígado, increíble, está almacenando glucógeno, está almacenando triglicéridos, ¿sí?, está utilizando glucosa, pero también puede usar ácidos grasos y también, por supuesto, puede usar aminoácidos. Entonces, somos un compendio muy llamativo de estructuras funcionales que permiten esta interconexión. Y en esta gráfica podemos ver que el cerebro, por ejemplo, mantiene su gran potencial energético a través de el transporte de iones, que es el que somatosensorialmente permite la integración de muchas señales para que a su vez se regulen otros órganos, como el músculo cardíaco utiliza ATP generado, ¿sí?, aeróbicamente para bombear sangre, nuestra linfa, de la que estábamos hablando en algún momento cuando estábamos hablando de lipoproteínas, transporta lípidos desde el intestino, ¿sí?, hasta el hígado, o como el tejido graso, el tejido adiposo sintetiza y moviliza triglicéridos. Hablamos también de las enzimas como las lipasas que trabajan en esta parte, ¿sí?, o como el músculo esquelético utiliza grandes cantidades de ATP y puede reservar también glucógeno, cómo nuestros riñones filtran electrolitos, azúcares y aminoácidos, ayudan a regular estas primeras clases que vimos sobre el potencial de hidrógeno, sobre pH, ¿sí?, y por lo tanto con hormonas importantísimas como la vasopresina y algunas otras también podemos regular el agua a nivel corporal. Nuestro intestino absorbe, es lo que realiza la absorción a nivel ya monomérico de moléculas, ¿sí?, y pues eventualmente nos permite el transporte
hasta nuestro sistema sanguíneo o hasta el sistema linfático. El páncreas, no menos importante, está generando hormonas en esos cúmulos acinares de células tan bonitos como las células alfa o beta pancreáticas, está generando insulina con la gran cantidad de señales que la insulina tiene que ver. Recordemos su papel súper importante en el metabolismo tanto de carbohidratos como de lípidos, y el glucagón, por supuesto, que complementa, ¿sí?, a la acción que tiene la insulina. Y esto pues conlleva lo que ya sabemos, es esa regulación importante dentro de la glicemia de nosotros, dentro de la bioquímica sanguínea que manejamos, ¿vale? Dejo de último el hígado, porque el hígado, como me lo enseñó un gran amigo, es nuestro corazón metabólico. Y entonces aquí vemos no solamente como el resumen de las acciones, sino la importancia maestra en el control. Por supuesto hay una interconexión entre todos y pues por supuesto nosotros tenemos que mantener entre estos órganos tan importantes como el hígado y el cerebro una interconexión marcada, y a su vez, ¿sí?, con el corazón, y de ahí para adelante el resto de los órganos. Pero es el hígado finalmente quien genera un proceso de integración muy alto. Entonces nuestro hígado procesa grasas, carbohidratos, proteínas de la dieta, sintetiza y distribuye lípidos, cuerpos cetónicos, glucosa, pues, hacemos gluconeogénesis. Me sigue pareciendo increíble que un mamífero pueda hacer glucosa, ¿sí? Y convierte el resto de ese nitrógeno, de esa dieta proteica, en urea, que también lo vimos. Entonces, pues se constituye, por supuesto, en un órgano absolutamente vital e importante. Respecto al famoso ciclo de alimentación-ayuno, vamos a hablar de algo muy llamativo. Entonces, para hablar de nuestros ciclos de alimentación-ayuno, pues tenemos que tener en cuenta que tenemos dos fases. Una fase, ¿sí?, que es la fase de alimentación, por supuesto, y una fase donde agotamos lo que las moléculas, los nutrientes, la energía que acumulamos en esa fase de alimentación. Entonces, nuestros alimentos en los órganos vitales constituyen, ¿sí?, una reserva importante de energía que nosotros eventualmente podemos usar. Para eso, entonces, utilizamos hormonas como la insulina, que promueven que en los órganos vitales se puedan almacenar los nutrientes. Y eso lo vimos, por ejemplo, con la regulación hacia glucosa o hacia el glicerol. Y también vemos que podemos regular de forma, ¿sí?, inhibitoria ese proceso de almacenamiento de nutrientes hacia los órganos vitales, justamente si no tenemos en nuestra sangre la molécula. Por lo tanto, lo que nos importa es cómo, con base en la alimentación, la insulina promueve los procesos metabólicos. Y esto conlleva la parte complementaria, donde en la fase de inanición, en la fase de ayuno, donde ya no hay ingreso de energía, por así decirlo, porque no hemos comido, lo veamos más fácilmente, sí podemos devolver esta flecha azul grande de energía con lo que almacenamos durante la fase de alimentación. Y eso entonces hormonas como el glucagón o la adrenalina lo promueven, y de esa forma los órganos vitales no se ven completamente afectados, porque tenemos que usar la energía que consumimos, reservar energía, y cuando no tengamos esa reserva de energía, utilizar lo que ya habíamos reservado, ¿vale? Esto conlleva dentro del cuerpo humano a que veamos algunas fases. Fases como la alimentación, que genera una fase postprandial donde absorbemos, ¿sí?, lo que nos comemos, una fase de ayuno, que es una fase posabsortiva, una fase de inanición y una fase de inanición. Entonces, más marcada, prolongada. Entonces, en la hora cero tenemos la fase de alimentación. En esta fase postprandial tenemos una fase absortiva importante, ¿sí?, 3-4 horas. Después de esto tenemos una fase posabsortiva muy importante de ayuno, ya fluctuando entre las 12 y las 18 horas, para pasar a tener ya, en caso de que no tengamos ingesta, hacia las 36 horas o 48, una fase de inanición. Y si tenemos, pues por supuesto, ya una fase de inanición muy prolongada, ¿sí?, de más de 2 días, pues obligatoriamente restablecer el sistema con la alimentación. En algún momento contamos por qué era tan importante entender que nosotros estamos hechos de monómeros, es decir, que mis grandes biomoléculas, excepto los lípidos, están hechos de monómeros. Y esto es importante porque a nivel celular, las enzimas, que son genes,
básicamente enzimáticos, generan proteínas funcionales que hacen lo que nosotros sabemos o conocemos, ¿sí?, como catabolismo. Y ese catabolismo es el que permite en últimas, utilizando, bajo las leyes de la termodinámica, bajo las leyes de la energía, generar nuevas moléculas en nosotros, ¿sí?, creando algo muy, muy importante, y es el equilibrio energético. Supimos que existían funciones de estado como la energía libre de Gibbs, y supimos cómo la energía libre de Gibbs permitía entender, ¿sí?, cuando nosotros, ¿sí?, teníamos energía disponible para espontáneamente generar un proceso de síntesis que demanda energía. Y por eso en algún momento, y retomando nuestras clases iniciales, pues hablamos de esta función, de la función de estado de la energía libre de Gibbs, y la relación que tenía, por supuesto, con la energía comprimida dentro de los enlaces, cuando hablábamos, ¿sí?, de entalpía, y la relación que la entalpía a su vez tiene, por supuesto, con, ¿vale?, la temperatura como una condición acompañante a las moléculas, pero sobre todo la temperatura que eventualmente puede transformar o cambiar el nivel de desorden que tienen las moléculas. Porque, a propósito, todo en el universo tiende a ser espontáneo, y eso nos incluye a nosotros. Pero como lo contamos nosotros, para sostener los procesos, sí, espontáneos de los delta G negativos, lo que hacemos es liberar calor. Y esa liberación de calor es lo que permite, entonces, en últimas, que restablezcamos ese orden interno que permite construir y biosintetizar. La alimentación, entonces, es un hecho muy, muy llamativo, porque pues partimos de moléculas complejas como los carbohidratos, ¿sí?, los polisacáridos. Partimos también de moléculas complejas como los triglicéridos, y partimos de moléculas muy complejas, ¿sí?, como las proteínas, ¿sí? Entonces, convertimos por enzimas que se encuentran desde la boca, en el estómago, en la luz del intestino delgado, en el epitelio, la parte de ribete que tienen nuestros enterocitos, y finalmente hacia la circulación, moléculas. Pues lo que hemos hecho y lo que hacemos utilizando nuestro gran poder enzimático es convertir entonces este tipo de compuestos complejos. Complejo quiere decir que hay mayor interacción de partes. Entonces, complejidad a nivel biomolecular es mayor cantidad de enlaces, ¿vale? Le subí la cantidad de ladrillos a la pared, y por lo tanto la pared se me convierte en un instrumento mucho más sólido y potente en el momento de hacer soporte. Entonces, si yo le quiero sacar energía a esa pared, pues tengo que tener un trabajo muy llamativo, y eso es lo que nosotros a nivel analógico hacemos con las enzimas. Por eso partimos de moléculas grandes hacia moléculas más pequeñas, vamos degradando, utilizando en este caso tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasas, hasta obtener dipéptidos, y después emplear dipeptidasas o tripeptidasas para que podamos absorber y enviar por nuestro sistema sanguíneo esos monómeros que a su vez van a permitir construir anabólicamente todo lo que somos nosotros, ¿sí? ¿Por qué es importante hablar de la integración del metabolismo? Porque muchas veces, y esto va para todas las carreras de salud, por supuesto que integramos muchas cosas de nutrición a nivel de cuidado, importantísimo en la parte de la enfermería, y obviamente en la parte funcional, en la parte fisiológica, funcional de la medicina. Entonces, es súper importante conocer cómo funcionamos nosotros a nivel general. Y tenemos dos grandes fases a nivel de órganos, la fase postprandial y la fase, pues, de posabsorción. Y entonces lo que vemos es cómo, ¿sí?, con base en lo que nosotros absorbemos, ¿sí?, podemos generar a través del intestino delgado, pues, la captación de estos aminoácidos, la captación de estos monómeros de carbohidratos, ¿sí?, y eventualmente la transformación de los triglicéridos hacia ácidos grasos unitarios o hacia monoacilgliceroles para que los distribuyamos. Y entonces, si tenemos, ¿sí?, energía porque hemos comido, entonces empezamos con el páncreas, ya lo mostramos, a generar insulina que nos lleva a la generación de glucosa. Si hay mucha glucosa, podemos llevar esa generación hasta acetilcoenzima A, y si hay mucha acetilcoenzima A y disminuye, ¿sí?, la entrada de la glucosa, podemos generar también grasa. Entonces, en este caso de la fase postprandial, ¿sí?, en la fase de alimentación, esa glucosa nos llega al cerebro, ¿sí?,
Y en el cerebro entonces tenemos cosas súper importantes como todas las funciones de integración de ese sistema neuroendocrino con el que empezamos en nuestra clase. También podemos acumular, si hay gran cantidad de glucosa, glucógeno, es decir, glucosa almacenada, y con los aminoácidos que están entrando a esa absorción que se hizo por el intestino delgado hasta órganos tan importantes como el hígado, pues la síntesis de proteínas. Eventualmente también podemos reservar esa glucosa en forma de glucógeno en el músculo y, por supuesto, lograr que, ¿sí?, el resto de energía, que en este caso está llevándose a cabo a través de moléculas tan importantes como el acetilcoenzima A, pueda, junto con el glicerol y las señales de insulina, convertirse en triacilgliceroles dentro de los adipocitos para que reservemos energía, ¿sí? El problema no es que no podamos tener o tengamos que deshacernos de la grasa, el problema es cuando se acumula porque existen a nivel de salud diferentes tipos de comportamientos anómalos que nos llevan a este cuento. ¿Qué pasa entonces a propósito cuando hablamos de posabsorción? Ya hemos comido, ya empezamos a utilizar lo que estamos comiendo. Y entonces, antes de que aparezca esta fase importante, hemos de tener en cuenta las moléculas que se han producido, porque a propósito, las moléculas que se han producido generan en nuestras enzimas, y ya lo vimos también, un tipo especial de control que es la regulación alostérica. Entonces, a partir de las reservas que teníamos, por ejemplo, de glicerol o de ácidos grasos, que nos había quedado, justamente venimos de esta etapa hacia esta etapa, podemos empezar a utilizar estas reservas. Y entonces, si tenemos ácidos grasos, podemos eventualmente exportarlos, ¿sí?, y convertir, eso es una cosa muy, muy llamativa, estos ácidos grasos en algunos aminoácidos que necesitamos para el funcionamiento, en este caso del tejido del músculo estriado, por ejemplo. O eventualmente podemos transformar también la glutamina procedente de la proteína en nosotros hacia el intestino para sostener también otros ciclos. Podemos utilizar, y lo hacemos de hecho, usar esa reserva energética para que ese glicerol exportado desde esa reserva que teníamos en el adipocito, ¿sí?, se convierta eventualmente en glucosa por vías tan importantes como lo vimos eventualmente, ¿sí?, como la gluconeogénesis, haciendo otras transformaciones, por supuesto, y lograr que, a propósito, en caso de que haya un periodo posabsortivo demasiado largo, donde ya tenemos ayuno y prolongado, pues podamos convertir eventualmente, si necesitamos algunos aminoácidos también, hacia glucosa. Podemos generar a través de la degradación de proteína muscular, ¿sí?, alanina, que a su vez conlleva a que sostengamos los famosos sustratos de la gluconeogénesis, porque no podemos quedarnos sin glucosa, ¿vale? Y por eso de otros tejidos también podemos captar lactato. Entonces lactato, alanina o glicerol se nos convierten en los intermediarios importantes para generar glucosa. Y en caso definitivamente de que no haya glucosa, podemos pasar a degradar y convertir por cetogénesis el ácido graso hacia cuerpo cetónico para exportarlo a los órganos de gran demanda como el cerebro, ¿vale? Y en el cerebro sí no parar de ninguna forma nuestro ciclo de Krebs, porque necesitamos la producción de NADH, ¿listo? Para que haya todo, la consecución de la respiración celular y poder producir por fosforilación oxidativa, por la cadena de transporte de electrones, nuestro anhelado adenosintrifosfato. Bueno, en general, ¿sí?, el cerebro es algo muy importante porque pues, es con el que arrancamos esta información sobre el sistema neuroendocrino, y de la fase postprandial, donde de la dieta obtenemos glucosa, pues básicamente llega de una a hacer glucólisis y a hacer Krebs para obtener agua, CO2 y sobre todo energía. Cuando ya empezamos a que pasen las horas, 3-4 horas, estamos en la fase después de absorber, en la fase de posabsorción, ¿sí?, todavía podemos utilizar reservas de esa glucosa contenida en el hígado para sostener los mismos ciclos, la glucólisis y Krebs, y generar los mismos productos, CO2, agua y por supuesto ATP. Pero en caso de que se sostenga una absorción muy larga, es decir, ya no estamos haciendo absorción, ya pasamos a que no hay ingreso, ¿sí?, de sustrato energético, no hay comida, por así decirlo, nosotros. Entonces empiezan a pasar las horas y pasamos, ya después de 12 horas, 18 horas, a hacer esta fase de inanición, donde
nuestro hígado empieza a producir cuerpos cetónicos con tal de sostener la producción de energía, porque los cuerpos cetónicos sí, cuando se rompen, permiten la creación de NADH y por lo tanto sostienen a Krebs para, de nuevo, ahí sí generar CO2, agua y ATP. Entonces, la fase postprandial es algo supremamente importante en nosotros, es increíblemente importante, ¿vale? Vamos a empezar entonces a hablar ahorita de estas diferentes fases, ¿listo?